26 de marzo de 2025 del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Jesús declara a sus discípulos que Él no vino a abolir la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, sino a darle cumplimiento, a llevarlo a su plenitud. Lo que Dios en el Antiguo Testamento reveló como verdadero, Jesús no lo viene a anular. Jesús no viene a dar sus propias enseñanzas, sino que viene a llevar a plenitud la enseñanza de su Padre. Lo que su Padre reveló en el Antiguo Testamento a través de los profetas, por obra del Espíritu Santo que los inspiraba, eso es lo mismo que anuncia Jesús, solamente que Jesús ahora da un paso más y muestra la plenitud que todavía no estaba manifestada, porque Dios va gradualmente, Dios utiliza una pedagogía de manera tal que nosotros podamos asumir, asimilar lo que Él quiere enseñarnos. Por eso Jesús no puede estar en contra del Antiguo Testamento porque justamente es el mismo Dios verdadero, el mismo Dios único con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso Jesús viene a manifestarnos la plenitud de significado que había en el Antiguo Testamento y además viene a darnos la gracia para poder cumplirlo. Jesús es la clave para interpretar toda la Escritura. Todo el Antiguo Testamento debe verse a la luz del Nuevo Testamento y concretamente a la luz de Cristo. Incluso los textos oscuros a la luz de Cristo cobran nueva luminosidad, nueva comprensión. Y nos dice también Jesús que no pueden dejar de cumplirse las promesas de Dios. La palabra de Dios no falla, Dios no engaña. La palabra de Dios es eficaz y se va a cumplir. Es más poderosa la palabra de Dios que la misma creación visible, porque esa creación visible que conocemos, esta en la cual vivimos, es producto de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios que ha querido crearla. Y la promesa de Dios no falla. A nosotros nos parece que lo visible, lo sensible, es lo que es verdaderamente real y sólido y lo que va a aguantar o resistir o lo que realmente vale la pena hacerle caso. Y Dios nos está diciendo que es mucho más consistente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios depende del querer divino, que Dios no es cambiante, no es mutable. Dios cuando decide algo después no es que se arrepiente. Dios cuando decide algo sabe bien lo que hace y Dios es fiel. Dios siempre va a cumplir lo que prometió y Dios no se vuelve atrás. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener plena confianza en la palabra de Dios, porque Dios es fiable, porque es fiel, es veraz. Por eso a Dios le ofende mucho cuando nosotros desconfiamos de Él, porque no hay motivo para desconfiar de Él. El único motivo es nuestra propia flaqueza y debilidad humana que nos hace dudar donde no hay que dudar, tener miedo donde no hay que tener miedo. Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel le había prometido que si cumplía sus mandatos, sus leyes, todo lo que Dios le enseñaba, entraría a tomar posesión de la tierra que Dios le prometía. Ahora la tierra prometida para nosotros es el cielo, es la vida eterna, es la felicidad que todos deseamos alcanzar y que el Señor nos promete. La enseñanza de Dios, el dejarse enseñar por Él, nos hace sabios. Para dejarse enseñar hace falta ese mínimo de humildad, de saber que uno es ignorante y necesita que Dios nos enseñe. Y esa enseñanza nos hace verdaderamente sabios
y además de hacernos sabios, nos garantiza la compañía del Señor, que el Señor no nos deja solos. Jesús no vino entonces a abolir la ley, sino a darle plenitud. No vino a destruir la antigua enseñanza de Dios, sino que vino justamente a llevarla a su perfección. Es cierto que su manera de enseñar era novedosa, que trajo muchas cosas nuevas, como su enseñanza sobre el reino de los cielos y muchas otras cosas que el Señor fue perfeccionando, enseñando la finura de la voluntad de Dios, como Dios solamente no quería que se mate, sino que además ni siquiera se insulte o se maltrate de palabra a una persona, hasta llegar al amor y al amor a los enemigos. Por lo tanto, Jesús tiene cosas novedosas, se podría decir, pero que van en la misma línea de la enseñanza del Antiguo Testamento, solo que profundizada y aclarada y llevada a una plenitud y un acabamiento superiores. Pidamos al Señor entonces la gracia de poder cumplir esta ley, que es ley de vida, ley de sabiduría, y que sepamos acogerla con docilidad y nos libre de nuestra debilidad y de nuestras rebeldías. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo